Shalom, shalom, queridos hermanos, muy buenos días. Llegamos a una nueva parashá, una nueva porción de la Torá, y esta semana vamos a estudiar Mishpatim, que traduce como reglamentos, ordenanzas o preceptos. Y vamos a estar estudiando el libro de Éxodo desde el capítulo 21, versículo 1, hasta el capítulo 24, versículo 18. Y hoy iniciaremos con la primera aliyá, que comprende Éxodo 21 desde el versículo 1 hasta el versículo 19. Y vemos cómo en esta porción, luego de que el Eterno le entrega los 10 mandamientos al pueblo de Israel, el Eterno le pide a Moisés que suba al monte Sinaí, donde él permanecerá 40 días, y el Eterno le sigue dando instrucciones que luego Moisés deberá transmitir al pueblo de Israel. Y vimos que luego de que el Eterno entrega los 10 mandamientos, vemos cómo el Eterno sigue instruyendo. Vimos en el capítulo anterior que él comenzó a darle leyes al pueblo de Israel, y estas leyes, Moisés hace un resumen del resto de estas leyes que le fueron dadas en el monte Sinaí más adelante en el libro de Deuteronomio. Y el resumen de toda la Torá en Éxodo se encuentra entre los capítulos 20 hasta el capítulo 23. Y vemos que podríamos dividirlo de esta forma. Éxodo 20 del 22 al 26 son leyes sobre cómo acercarnos al Eterno. Luego, Éxodo 21 al 23, versículo 9, son leyes básicas de convivencia con nuestro prójimo, o sea, en el pueblo, y habla de justicia social. Éxodo 23 del 10 al 19 son leyes sobre los tiempos marcados por el Eterno. Y vemos que en la primera instrucción, mientras el pueblo se quedó en el campamento, Moisés sube al monte Sinaí para recibir el resto de la instrucción del Eterno. Eso usted lo puede ver en Éxodo 20, 21. Y el primer mensaje que Moisés recibe es una repetición del segundo mandamiento, en contra de la idolatría. La frase "no hagas conmigo" se puede traducir "no hagan de mí". O sea, no estamos permitidos hacer una imagen del Eterno con nada que esté en el cielo, ni mucho menos con nada sobre la tierra ni debajo de ella. Y no podemos hacer ninguna imagen de plata, ni de oro, ni de ningún otro tipo de material. Luego vemos las leyes sobre el altar. Éxodo 20:24 habla de altar de tierra harás para mí, y sacrificarás sobre él tus holocaustos y tus ofrendas de paz, tus ovejas y tus vacas. En cualquier lugar donde yo hiciere que esté la memoria de mi nombre, vendré a ti y te bendeciré. Entonces habla de que un altar es una piedra o un lugar elevado donde ofrecemos sacrificios a nuestro Elohim. Y vemos como desde el principio de la escritura, Abel y Caín, el sacrificio que hacían era en un altar para el Eterno. Progresivamente vemos también a Abraham, a Noé y cada siervo del Eterno hacer sacrificios sobre un altar de tierra o piedra para el Eterno. Las piedras del altar no debían ser labradas, sino lo más natural posible. El altar no debe ser una obra de arte humana, sino un lugar donde el énfasis está en el Eterno, no en el hombre. Por otro lado, los que ofrecen la ofrenda deben cuidarse de ser recatados, de no hacer nada impropio en contra del Eterno. Y ya aquí entonces en Éxodo 21 vemos las leyes de esclavitud. La nación de Israel nació de una forma muy distinta a las demás naciones. Por lo general,
Las naciones se forman alrededor de un grupo de personas que comparten en un mismo lugar cosas en común. Los vecinos se asocian por intereses y cooperan entre sí, pero vemos que la nación de Israel no nació así. Nació de una familia de 12 hijos que tuvo Jacob y de los cuales al procrear nace la nación de Israel. Vemos entonces que las primeras leyes sociales que se encuentran en Éxodo tienen que ver con la esclavitud. ¿Por qué? Porque esto es un tema importante para el Eterno y para que nosotros lo recordemos. ¿Por qué? Porque Israel fue esclavo en tierra extranjera. Y ese era precisamente el tema con que ellos estaban más familiarizados, porque acababan de ser liberados de la esclavitud de Egipto. Entonces ahora el Eterno les va a enseñar a ellos cómo es que debemos tratar justamente a un siervo o a un esclavo. Pero antes de entrar a examinar las leyes sobre esclavos, primero debemos entender cómo funcionaba esto en esa época. En el mundo antiguo, los conquistadores, o sea, los países que conquistaban a otros, hacían lo que querían con el pueblo conquistado. Pero no debía ser así en el pueblo de Israel. Por primera vez en la historia, se pusieron límites a la esclavitud. La principal razón por la que la gente caía en esclavitud en Israel no era por guerra, sino por deudas o por necesidad económica. No es que cualquiera fuera a someter a otro para ser su esclavo. No, hermanos. Recordemos que la esclavitud dentro del pueblo de Israel era de dos formas. Primera, cuando Israel conquistaba a otro pueblo. Y segundo, cuando un hermano israelita adquiría una deuda y no podía pagarla y tenía que someterse ante el hermano al que le debía como siervo. El trato era totalmente distinto. Cuando una persona cae en crisis económica y no podía salir adelante por sí solo, entonces venía donde la persona deudada, o sea, al que le debía, y debía venderse como esclavo, como siervo, para cubrir sus deudas o sus necesidades. Y en muchas ocasiones ofrecían trabajo de sus hijos, en tanto podían recuperar el dinero suficiente para redimirlos. Y Yeshua nos dio un ejemplo muy hermoso de esto en una de sus parábolas. Mateo 18, del 23 al 25 dice: por eso el reino de los cielos puede compararse a cierto rey que quiso ajustar cuentas con sus siervos, y al comenzar a ajustarlas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. Pero no teniendo él con qué pagar, su señor ordenó que lo vendieran junto con su mujer e hijos y todo cuanto poseía, y así pagara la deuda. ¿Cómo es, hermanos, la esclavitud en el día de hoy? Tristemente vemos, hermanos, cómo la trata de blancas, la trata de niños, esclavitud por deudas y esclavitud por el pecado ha ido en incremento. Trata de blancas y niños, es decir, la venta de mujeres y de niños para someterlos a la prostitución obligada, es ilegal, hermanos. Y lamentablemente esto se ha propagado a nivel mundial. La esclavitud por deudas en algunos países subdesarrollados aún se practica, que la persona que tiene una deuda vaya donde quien le adeuda y se venda como esclavo hasta que cubra la deuda. Proverbios 22:7 dice que el rico domina a los pobres y el deudor es esclavo del acreedor. Y la esclavitud al pecado, Proverbios 5:22 nos dice: aunque no creamos ser libres, la realidad es que todos nacemos como esclavos del pecado. Juan 8:34 habla también de ello. Pero tenemos buenas noticias, hermanos. Y hay una manera maravillosa para salir de la esclavitud del pecado. Y Pablo lo explica en Romanos capítulo 6, del 16 al 18, cuando dice: ¿no sabéis que si se someten a alguien como esclavos para obedecerle, son esclavos de aquel a quien obedecen? Sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia,
Pero gracias a Dios que aunque son esclavos del pecado, han obedecido de corazón aquella misma forma de doctrina a la cual fueron entregados y libertados del pecado. Vinieron a ser siervos de la justicia. Esto lo que nos quiere decir es que si nosotros aceptamos a Yeshua como nuestro Señor, entonces nosotros somos sus esclavos, sus siervos. Los israelitas entendieron bien este proceso, ya que habiendo sido esclavos de Egipto, luego fueron liberados y enseñados a obedecer la justicia del Eterno. De la misma manera, nosotros nacimos esclavos al pecado, pero la sangre del Cordero del Eterno, que es Yeshua, nos libró de esa esclavitud y ahora debemos aprender a ser siervos de justicia. Vemos también que aquí en las leyes de Éxodo, vemos que hay un tiempo límite de esclavitud. Éxodo 21 del 1 al 2 dice: estas son las leyes que les pondrás si compras siervo hebreo. 6 años servirá, mas el 7º saldrá libre, sin deuda alguna. También vemos las relaciones familiares durante el tiempo de esclavitud. Éxodo 21 del 3 al 4 dice: si entró solo, solo saldrá. Si tenía mujer, saldrá él y su mujer con él. Si su amo le hubiera dado mujer y ella le diere hijos o hijas, la mujer y sus hijos serán del amo y él saldrá solo. También habla de la permanencia voluntaria. Éxodo 21 del 5 al 6 dice: si el esclavo dijera, yo amo a mi señor, a mi mujer y a mis hijos, no saldré libre, entonces su amo lo llevará ante los jueces y le hará estar junto a la puerta o al poste, y su amo le dará la oreja con lesna y será su siervo para siempre. Y aquí hay una enseñanza maravillosa, porque fíjense que si el siervo dice que él ama a su señor, a su mujer y a sus hijos, y se quiere quedar, dice que tenían que llevarlo a la puerta. ¿Y quién es esa puerta hoy día para cada uno de nosotros? Yeshua. Él lo dijo claro, que él era la puerta. Y dice que se colocaba la oreja en la puerta y se le hacía un orificio en la oreja al esclavo. Esto es una tipificación de que cuando nosotros reconocemos que Yeshua es nuestro Señor, Él es la puerta y nuestra oreja, nuestro oído va a estar presto a escuchar solo lo que Él nos quiere decir e instruir. Y también habla este capítulo de las mujeres esclavas. Las mujeres se encuentran en una posición más vulnerable en la esclavitud, ya que los amos solían abusar de ellas sexualmente. Y para evitar esto, el Eterno, su ley, determinaba que una mujer tomada por esclava debía dársele el lugar de esposa, con todos los derechos. Si el amo no quería, entonces podría ser liberada. Esto está en Éxodo 21, del 7 al 11. Y estos versículos, hermanos, nos enseñan algo muy importante. Nos hablan de la misericordia del Eterno. Nos hablan de las reglas que Él pone para guardar a aquellos que son indefensos, que están en una posición vulnerable. El Eterno tiene cuidado de todos nosotros, hermanos, de los débiles, de los fuertes, de los que todavía son esclavos del pecado, pero también de aquellos que ya, por la gracia y la misericordia del Eterno, somos libres y hemos sido llamados siervos e hijos del Eterno. Shalom, shalom.